Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 6 de mayo del año 2022 y creo prudente declararles por esta tribuna que el día de ayer estuvimos totalmente errados con nuestras apreciaciones con respecto del piso que nosotros veíamos, al igual que muchos analistas que nos nutren de información acerca del Standard & Poor's 500, mientras que aquellos que nos asesoraron hace alrededor de un mes y medio, tal como Julian Bridge de MI2 Partners, que también es socio de Raúl Pal de Real Vision, a quien, por cierto, si Dios quiere, voy a estar viendo en este mes de mayo, me dijo bien claro cómo era que debíamos tomar en cuenta la rotación del dinero y la magnitud de los cambios macroeconómicos que, como ustedes saben, se están sucediendo minuto a minuto. Hoy a las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, salió el Non-Farm Payroll, que es el número del desempleo con respecto a lo que sucedió en abril. Y esa lectura fue importantísima, ya que nos demostró que la economía sigue intacta en cuanto a la creación de empleo se refiere, con una extraordinaria creación de empleo de por encima de los 428,000, trabajadores. Esto genera un poco de miedo, ya que algunos nos orientan, incluyéndome, a pensar de que la Reserva Federal continuará una subida de las tasas de interés y unas medidas en paralelo que pudiesen ser sumamente contundentes para hacerle frente al proceso de la inflación que aún sigue, lamentablemente sumamente complicado, aunque vemos algunas personas por televisión diciendo que hemos llegado a un pico. Inclusive un gran amigo que, como ustedes saben, cito en algunas oportunidades en el podcast, de nombre Anthony Scaramucci, también piensa que hemos llegado a un pico de la inflación. Sin embargo, estas cifras son determinantes en lo que puede venir a futuro. Yo quisiera poner algunas cosas en perspectiva porque macroeconómicamente debemos tomar la historia como punto de referencia. Fíjense ustedes, me pasan en las notas el problema grave que pueden tener algunos tenedores de bonos, que en definitiva son inversionistas institucionales. Pero ¿qué hacen ellos y por qué es importante esto? Porque esos inversionistas manejan el dinero de individuos y de una u otra forma, indirecta o directamente, el dinero de todos nosotros. Entonces, esas pérdidas son muy peligrosas, ya que trascienden y afectan el sistema financiero. Fíjense ustedes, en la década de los 40, 1940, la Reserva Federal no combatió la inflación con subidas de tasas de interés, y esas pérdidas en los bonos fueron desastrosas, mientras que en la década de los 70 sí acabaron con la inflación vía la subida de las tasas de interés, y obviamente eso es lo que estamos viendo y eso es lo que vamos a ver. Nosotros no nos podemos olvidar profundamente que son otros tiempos, donde ahora la tecnología juega un papel sumamente importante para disminuir las espirales inflacionarias, pero tampoco podemos dejar de lado de que todo lo que nos pasa tiene algo que ver con el pasado reciente o el pasado distante, porque se presenta en función de los ciclos. Fíjense ustedes, para que tengan una idea en cuanto a lo que serían las tasas reales negativas, que estamos en un índice histórico, es decir, que estamos por debajo de lo que viene la inflación. Entonces, las tasas reales positivas fuesen si las tasas de interés estuvieran por encima de la inflación. Esa diferenciación es la tasa real. Si es negativa, es la diferenciación negativa con respecto a eso, que estamos en tasas de interés por debajo de la inflación. En el año 1974 estábamos a menos 4.7 de tasas negativas, en 1980 menos 4.5, en el año 2008 que hubo una crisis, y en el 2011 1.5 y 1.8 negativamente respectivamente. Y como yo les dije, ahora con lo que nosotros vimos en la última lectura del Consumer Price Index de 8.5, considerando en cuánto está la tasa del bono a 10 años, estamos en 5.9% negativo. Debemos esperar la lectura que, como yo les he venido diciendo por los medios, debemos tener el miércoles, porque esa lectura del miércoles nos debe decir si la inflación llega a un pico o si nosotros vamos a seguir viendo esta estampida. Esto es dolorosísimo para todos los que estamos obviamente interpretando cómo nos pega en el bolsillo. La otra cosa matemáticamente negativa que observamos desde el punto de vista estadístico es que los inversionistas institucionales empiezan a pedir prestado para comprar acciones. Normalmente es una práctica de apalancamiento que también sirve para los inversionistas individuales, pero cada vez que ellos han disminuido sus niveles de endeudamiento son en momentos en los cuales las coyunturas son
digamos, de mediano plazo, no coyunturas de semanas. Sucedió en la crisis del 2000 al 2001 y en la crisis del 2008 y del 2007. En cuanto a las cuarentenas en China, recuérdense que les estoy dictando todo lo malo que nosotros estamos observando. Siguen en aumento, destruyendo la capacidad productiva porque en Beijing, en Shanghai, existen estos toques de queda por la política de cero tolerancia y esto genera un problema no solamente de producción, sino un problema de distribución que está aunado a los altos precios de los combustibles. Y eso genera lo que se llama una inflación de costos. No necesariamente una masa monetaria, sino una inflación en la posibilidad de generar esa capacidad productiva y eso se ve fundamentalmente en los costos. Además, recuerden algo, y creo que aquí me darán la razón, la Reserva Estratégica de los Estados Unidos lanzó una cantidad de barriles al día por un momento importante el mes pasado o el antepasado por 180 días. Entonces ahora ellos están tratando de ver cuándo empiezan a recomprar. Entonces esto es lo que sucede en cualquier cabeza lógica. Tiene a los proveedores de petróleo diciendo, el petróleo no va para abajo. El petróleo va a seguir subiendo porque ellos tienen que reponer sus inventarios. Entonces, indudablemente que por eso es que cuando se abre la reserva estratégica representa mucho peligro porque en algún momento hay que volver a llenar esa alcancía, como pudiésemos decir. Además de que también desde el punto de vista estadístico estamos observando que las grandes compañías no están invirtiendo en una expansión de oferta petrolera y que esto lamentablemente pudiese generar un problema muy importante con respecto a la producción a futuro. Y esto sucede porque creo que también ustedes entienden, hay una onda de cambio climático, una onda de energía verde. Entonces estas compañías se sienten que son los abusadores en contra del planeta si invierten en los fósiles que hoy por hoy siguen siendo los que nos entregan las energías. La inflación en Europa está fuera de control. El Banco Central Europeo está rezagado mucho más de lo que pudiese estar la Reserva Federal y eso trae problemas enormes dentro del viejo continente. También quiero que entiendan que no es un juego, que no es un ahí viene el lobo, que hay muchísimo temor y muchísimo miedo en lo que puede pasar con el Kremlin, con Rusia y las armas nucleares. El Pentágono está ayudando más que proporcionalmente a los ucranianos y no sabemos cómo pueden reaccionar los rusos. Esto es sumamente complicado. Nosotros nos tenemos que fijar en algo que les voy a decir en la parte positiva de este podcast que viene dentro de unos minutos, pero es importante ver la lectura que tiene Rusia. De remate, y oigan bien, volvemos con el COVID. Hay una variante que se llama B de bueno de América .2.12.1, así como se llama. Y está ganando tracción teniendo durante los últimos 7 días 435,000 casos en los Estados Unidos, donde Nueva York, California y el estado de Illinois están liderando en esto. Tenemos que prestarle atención y a la calladita las hospitalizaciones están subiendo, afortunadamente no así la tasa de mortalidad. Recuérdense que según lo que hemos entendido desde el proceso de la ciencia, las vacunas que nos hemos puesto, probablemente ustedes que me están escuchando también, no nos previenen por siempre de este fatídico virus y pareciera que lamentablemente algo puede explotar en el otoño de este año. En el caso de la tecnología, fíjense lo que estaba pasando, el Nasdaq ha caído enormemente, que es el índice tecnológico, la valoración inflada es enorme, en algunas de esas compañías ha caído estrepitosamente, pero eso trae reminiscencias de lo que pasó en la burbuja del área, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2000 de los famosos .coms, eso trajo una burbuja que desinfló el mercado por años y podemos ver algo similar. Ahora yo quiero pasar a la parte positiva porque todos ustedes me conocen y yo soy lo que se llama un permabull, es decir, una persona que siempre ve el vaso medio lleno. De las 157 empresas que están reportando esta semana, parece que esos números van a ser buenos, pero de las 429 que ya han reportado, que significarían el 86% del índice más representativo de mercado, que es el Standard & Poor's 500, los resultados generales superan las estimaciones en un 8%, haciendo que el 88% de esas compañías han reportado algún tipo de resultado por encima de lo esperado. Rebobinen para que puedan oír la estadística porque es algo positivo. En el caso del non-farm payroll que salió esta mañana alto, la tasa de desempleo no disminuyó porque hubo gente que quedó sin empleo también. Entonces eso básicamente queda igual y al quedar igual
algunos pueden inferir que no se está afectando la demanda agregada, aunque sí hay una creación de empleo, y que digamos, el crecimiento salarial no fue así, sino que más bien bajó. Eso basado en el Departamento de Labor, que es quien nos entrega todas estas estadísticas. Entonces eso pudiese ser positivo porque quienes están dispuestos a comprar, pues en definitiva pudiesen observar que estamos en un momento interesante. Y la número 3, ¿cuál es? No hay. Entonces aquí viene la parte complicada de narrarle. Prácticamente no hay noticias positivas, pero entonces hay algo que sucede en la historia, que es que los inversionistas institucionales, considerando lo que son los sentimientos del mercado, entienden que cuando no hay noticias positivas, cuando todo es negativo, cuando todo el mundo está observando cosas que son muy feas, es cuando es momento de acumular. Además de que ustedes pueden observar, nosotros nos equivocamos ayer, pero nosotros ahorita vamos a pasar a los mercados para que veamos en vivo qué está pasando. Recuérdense que este podcast no es premercado, sino efectivamente hoy viernes, luego de que salió el número de las 8:30 y luego de que tenemos alrededor de más de una hora de negociaciones en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos estar observando? Que la pura y simple inversión a mediano plazo funciona cuando lo hacemos en estos momentos. Sin embargo, hay muchas personas que vamos a seguir escuchando, inclusive el fin de semana, que nos hablan, entre comillas, del fin del mundo. Yo tengo mis ojos puestos a lo que pueda pasar el 9 de mayo con respecto a Rusia, porque de esa manera nosotros podemos observar por dónde va una guerra que es la única que puede realmente crear una cantidad de nubarrones insólitos dentro de lo que yo llamaría el proceso de formación de hacia dónde pudiesen ir los precios de las acciones, de los activos, de los que se llaman asset class. Para que tengan ustedes una idea, el Dow Jones ahora mismo a las 10:30 de la mañana, una hora de negociación cayendo 0.83%, el Standard & Poor's 500 0.90% y el Nasdaq siguen dando mucho más que proporcional, cayendo 1.13%. En el caso de Europa, cayendo 1.91% el DAX, que suma la caída de hoy y la caída que tuvimos el día de ayer, horrible. En el caso de lo que sería Londres, cayendo 1.80%, también similar a lo que cae Alemania. Y en el caso de Francia, fíjense que todo está sumamente alineado en Europa, 1.92% abajo. Asia, lo único que subió por alguna razón probablemente nacional es el Nikkei, que es de Japón, 0.69% al alza, pero Shanghai, Hong Kong y Australia, menos 2.16%, menos 4% el Hansen de Hong Kong y obviamente menos 2 y tantos por ciento Australia. En el caso de los bonos, que ahora sí me están entendiendo, ya estamos por encima del 3% de rendimiento en el bono a 3 años. Es una subida más que proporcional porque fue muy violenta, muy rápida, y eso es, como digo yo, es lo que trae una correlación con las tasas de interés de las tarjetas de crédito, de los préstamos de los carros y de los préstamos interpaíses, además de los préstamos corporativos. El petróleo sigue subiendo poco a poco, 1% arriba, como les estaba contando, por el miedo de lo que puede pasar con esta crisis ruso-ucraniana. Y bueno, lamentablemente están castigando enormemente al Bitcoin. Y ayer yo se lo comentaba a uno de mis socios, que por esa casualidad de la vida es mi hermano, donde les dije, ya esto no fue acumulación, lo que vimos a niveles de 38.000 y 40.000, esto fue distribución. Y aquí hay un problema grave porque la volatilidad del Bitcoin se puede prender con cualquier llama y podemos ver niveles más, digamos, relativamente más dañinos. No quiero yo ser pájaro de mal agüero porque la verdad es que no tengo ningún tipo de interés. Como saben, escribí un libro. Para los que me escuchan pueden ir a Wall Street Caracas, Wall Street Miami o wallstreetboston.com y en lo que hemos construido allí llenan un formulario y se pueden bajar un libro acerca de las criptomonedas. Pero yo creo que lo más importante es que independientemente de lo que suceda, la realidad es que llegaron para quedarse y tenemos que prestarle atención. Bueno, yo espero que tengan un excelente fin de semana. No quiero despedirme sin antes darle, como lo he hecho a través de las redes sociales y en el programa de Factores Económicos que relanzamos ayer, al igual que una entrevista con la periodista Patricia Poleo, unas felicitaciones muy cálidas, en principio a mi madre, que afortunadamente está con nosotros viva y afortunadamente con mucha y muy buena salud. Pero a todas las mamás, a las madres de mis hijos y a todas las madres que nos escuchan, que también se están nutriendo del mercado de capitales, de este podcast Global Macro, que quieren que sus hijos salgan adelante. Yo creo que eso es lo más importante, ese es el mejor regalo que le podemos dar a las madres, es hacerle realidad el hecho de que sus hijos brillen,
tengan salud y lleguen a las metas que quieran alcanzarse, porque las madres abnegadas al fin siempre están pensando en la prole, en la familia y definitivamente en sus retoños. Así que feliz Día de las Madres este próximo domingo y nos estamos encontrando a través de las redes sociales en una nueva etapa que tenemos en ilafin.com, donde estamos haciendo una cantidad de cosas que ustedes sabrán próximamente. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de Ilafin Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Variable Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.